Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde hacemos América Hoy un mes más, gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España con la emisión de este programa cara al público. Comenzamos temporada celebrando un aniversario, los 450 años de la fundación de la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín, por el almirante español Pedro Menéndez de Avilés, al norte de la península de Florida, el 8 de septiembre de 1565, y que está considerada el punto geográfico que marcó los comienzos de la historia moderna de ese país, de Estados Unidos. Es un aniversario que coincide con la visita de sus majestades los reyes de España a esta ciudad este viernes dentro de su viaje oficial a Estados Unidos. Y para hablar de todo ello nos acompañan en esta ocasión Francisco Varo Montilla, de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar, Loles González Ripoll, científica titular del Instituto de Historia del CSIC, José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá e investigador del Instituto Franklin, Manuel Trillo, periodista del diario ABC y comisario de la exposición San Agustín, la huella española en la primera ciudad de Estados Unidos, que se puede ver aquí en Casa de América, y Santiago Miralles, director de Casa de América de Madrid. En el control de sonido tenemos con nosotros a Rubén Fernández, gracias a Israel Doncel, responsable de medios de Casa de América, gracias al público que nos acompaña, y en la dirección y presentación les habla Teresa Montoro. Así que, en primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Santiago Miralles, director de Casa de América. Bienvenido a este programa con el que abrimos esa colaboración, como decíamos, con Radio Exterior de España. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Abrimos este programa de inauguración precisamente hablando de San Agustín. Ustedes aquí en Casa de América hace unos días ya presentaban San Agustín, la huella española en la primera ciudad de Estados Unidos, y es uno de los actos que se han programado aquí en Casa de América, con motivo precisamente de esa conmemoración, ¿no?, de esos 450 años. Sí, efectivamente. La Casa de América ha querido sumarse a los actos de conmemoración. Para ello se ha creado una comisión que está conmemorando todo este año a diversos actos relacionados con la Nueva España. Y hemos programado una exposición sobre San Agustín que se inauguró el pasado día 10 en una de las salas de la casa, y diversas presentaciones de libros y actos variados que además coinciden con el viaje de sus majestades los reyes a Estados Unidos. Van a estar en Washington y van a desplazarse a San Agustín precisamente para poner de relieve la importancia histórica que tiene la fundación de esta ciudad en la historia de Estados Unidos. Eso lo han hecho con la Comisión Nacional de Conmemoraciones para la Nueva España, ¿no? Exactamente. Que lleva tiempo también intentando dar, que se vea más esa presencia española allí en Estados Unidos, que parece un poquito olvidada, pero después de esas conmemoraciones que se han ido celebrando, supongo que también este viaje de los Reyes significará que junto con el idioma español, que estamos allí, ¿no? Sí, la idea de la comisión precisamente ha sido esta, ese es su propósito, y creo que han hecho una serie de actividades. Aún no han terminado, aunque la comisión lamentablemente se disolverá, no sé si es un verbo adecuado, a finales de este año. Vamos a continuar programando actos que, como bien dices, que recuerden la importancia histórica. Bueno, quizás sea un poco ahora mismo improcedente decirlo, pero hay que tener en cuenta que la mitad de Estados Unidos fue española y que las primeras ciudades de Estados Unidos fueron españolas. Entonces, quizás el mito de la fundación por los puritanos ingleses olvida un siglo de historia previa y todo el pasado hispano de Estados Unidos, que ahora se está reivindicando, y que es bueno que en España conozcamos, porque a veces somos los más ignorantes de nuestro pasado, y que además reivindiquemos y defendamos, claro. Bueno, pues para eso está Casa de América. Como decía, han programado bastantes actos en torno a esos 450 años, pero también Casa de América empieza temporada y me imagino que ya llegan como siempre, con la agenda muy cargada, ¿no? Sí, yo tengo que decir que hace muy poquito que he asumido este cargo, ¿sí? Que estoy encantado y muy ilusionado
Tengo un equipo estupendo, afortunadamente. Y bueno, esto es un tren que está en marcha y echando humo, o sea que yo me he agarrado un poco a un vagón a ver si puedo llegar hasta la máquina y efectivamente hay una intensidad tremenda de actividades, lo cual está muy bien. La Casa de América tiene mucho prestigio y es una referencia en Madrid y en España de actividades vinculadas con Iberoamérica y con América en general, como en este caso Estados Unidos. Pues nosotros le vamos a invitar desde aquí a que nos acompañe ya más extensamente en América Hoy y en los estudios de Radio Nacional cuando quiera para poder hablar sobre toda esa programación, por lo oiga octubre, que tienen ahí también coincidiendo con el 12 de octubre muchísimos actos. En fin, siempre esa relación que hay entre España y América Latina potenciada desde Casa de América. Le agradecemos esta primera toma de contacto a Santiago Miralles, el director de Casa de América, y le esperamos pronto para que venga para hablarnos todos esos proyectos en los próximos meses. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por colaborar con nosotros en este programa. Gracias. Pues como les decíamos, dedicamos este programa a los 450 años de la fundación de la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín, por el almirante español Pedro Menéndez de Avilés, el 8 de septiembre de 1565. Un aniversario, lo hemos dicho ya, que coincide con esa visita de sus majestades los reyes de España a esa ciudad este viernes, dentro de ese viaje oficial a Estados Unidos. Y San Agustín les va a recibir con un homenaje al desembarco de Pedro Menéndez de Avilés, tras el que don Felipe se va a dirigir a la población desde la Casa de Gobierno. Los reyes van a asistir a un almuerzo ofrecido en su honor por la alcaldesa de la ciudad y el Flagellate College, al que acudirá el gobernador de Florida. Y también don Felipe va a hacer entrega del premio Bernardo de Gálvez al presidente de Ford, Amar Fiels, y después presidirá el Foro España-Estados Unidos en su 20ª edición. Nosotros hemos querido, en primer lugar, con los primeros invitados, hablar de cómo se llega a esa fundación de San Agustín. Para ello tenemos a Francisco Varo Montilla, de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Es comandante de artillería, doctor en Geografía e Historia y también consejero de la revista de Historia Militar. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Loles González Ripoll, científica titular del Instituto de Historia del CSIC, es especialista en Historia de América y tiene publicaciones como Cuba, la isla de los ensayos o Historia de las Antillas no hispanas. Bienvenida también a nuestro programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues yo creo que en primer lugar nuestros oyentes, el público que asiste aquí, le gustaría saber esa historia de Pedro Menéndez de Avilés, ese desembarco en Estados Unidos en la parte de la fundación de San Agustín y cuál es el motivo de que vaya allí en 1565. Pues muy bien. Yo lo primero que querría es resaltar un poco la figura de Menéndez de Avilés, ¿no? Menéndez de Avilés, según nos dicen en todas las crónicas y sus biógrafos, pues era una persona que desde pequeño ya mostró intrepidez, mostró ingenio y desde luego muy atrevido en empresas arriesgadas, de las que normalmente salió bastante bien parado por aplicar ardides bastante peculiares, ¿no? Menéndez de Avilés, desde corta edad, se enroló como marino, actuó al servicio de la corona frente a corsarios. El rey debió ver su valía, evidentemente, porque inmediatamente, al poco tiempo, pues comenzó a servir a la corona. Sirvió a la corona como general de las armadas de Indias, de los barcos que escoltaban a las flotas para América, y también como general de varias armadas para Flandes, con motivo de las rebeliones en los Países Bajos y todo esto. El motivo de por qué Menéndez de Avilés va a la Florida. La Florida, como todo el mundo sabe, pues fue descubierta por Ponce de León. Ponce de León en 1513, quiero recordar, y bueno,
Ponce de León intentó poblar la Florida, no pudo. Después de Ponce de León hubo otros 3 intentos más que recuerde de poblar la Florida. Creo que fueron Vázquez de Ayllón, Pánfilo de Narváez, Hernando de Soto. Ninguno pudo. Razones: hostilidad de los indios. A veces consiguen establecerse, pero el clima, las malas cosechas se tienen que marchar. Llegamos a 1564, y en 1564 pues hay un motivo que para la corona va a resultar fundamental, es un motivo estratégico. Y el motivo es que en la corte de Felipe II pues llega la noticia de que hay luteranos franceses establecidos en la Florida. Esto tenía una serie de implicaciones para la corona española muy importantes. Tenía implicaciones religiosas. Por entonces, en Francia estaban con las complicaciones con los conflictos con los hugonotes. Religiosamente, pues para Felipe II era complicado que se llevase el protestantismo, digamos, a tierras vírgenes. Él quería expandir el catolicismo allí en América. Tenía implicaciones políticas. Aquellos territorios eran considerados por Felipe II como de su soberanía. Además, tenía implicaciones económicas. La Florida está al este del canal de Bahama, y el canal de Bahama era una ruta de navegación que conectaba Europa con América a través del Golfo de México. Era la que conectaba el Atlántico con el Golfo de México, y por ahí pasaba la corriente del Golfo, que era lo que aprovechaban los barcos entonces para entrar allí. Recordemos que en estos tiempos pues, ya existía Veracruz, México estaba expandiéndose, y entonces los motivos comerciales eran evidentes. Las flotas de Indias pasaban por allí. Y por último, tenía implicaciones en la defensa. Si se establecían puestos militares en la Florida, desde allí se podía controlar el canal de Bahama, la navegación por el mismo, y ponía en peligro toda la navegación por las Antillas y el Golfo de México. Debido a ello, Felipe II, previo ofrecimiento de Menéndez de Avilés, pues decide capitular con él el poblamiento de la Florida, su conquista, o mejor, voy a utilizar la palabra que se utilizaba entonces, que es la de pacificación. Felipe II quitó la palabra conquista del vocabulario en América y se utilizó la palabra pacificación como más apropiada. ¿Y con cuántos barcos y hombres van para allá? Porque si tiene también una parte militar, pero también de poblamiento, ¿van soldados y también va pueblo, digamos, para poblar? Sí, efectivamente. Menéndez de Avilés capitula con Felipe II, que, voy a decir fechas concretas, para mayo de 1565 tenía que tener en los puertos de la bahía de Cádiz una serie de barcos, entre ellos un galeón, varias chalupas, y estos barcos tenían que ir provistos para el viaje, para la navegación hasta América, tenían que ir armados para su propia defensa durante la navegación, y después para lo que se preveía una lucha en América, porque hay que recordar, y para mí lo es, la empresa de Menéndez de Avilés, de poblamiento y pacificación de la Florida, básicamente es una empresa militar. Es una empresa militar. Entonces, además, lleva en los barcos, va a transportar soldados, en principio va a transportar 500 soldados, y va a llevar también personas oficiales de diversos oficios. Es muy curioso, tengo por aquí alguna relación, pero en fin, lleva zapateros, lleva sombrereros, lleva labradores, lleva herreros, lleva todo lo que podía. Y es muy curioso también en la relación del material que transporta, porque lleva desde municiones de guerra, pólvora, hasta tachuelas para zapatos, repuestos de zapatillas, es decir, nada de improvisación. Estaba todo perfectamente organizado,
todo perfectamente previsto dentro de lo que se conocía. Porque a Menéndez de Avilés, además, para preparar la expedición y para, digamos, fomentar que la Florida salga adelante una vez se pueble, el rey le va a conceder una serie de títulos. Esos títulos llevaban una autoridad y unas prerrogativas, y entre ellos le concede el título de adelantado de la Florida. Eso le daba potestad para descubrir, para ampliar, o sea, para pacificar, ampliar los descubrimientos, pero es que a su vez le da el título de capitán general y gobernador de la Florida. Lo que quiere decir que una vez que esté establecido el territorio, que aquel territorio pase a formar parte de la administración de la monarquía hispánica como una provincia, él va a ser allí el jefe militar y político de aquella provincia de la monarquía. Antes del viaje, otro título que le concede el rey es el de capitán general de su propia armada, con lo que le confería autoridad sobre los barcos, la tripulación y las personas que transportaba en la armada. En concreto, ya que me ha preguntado por las personas, en la primera expedición que sale de Cádiz, Menéndez de Avilés sale de Cádiz antes de que esté preparada la totalidad de su armada. Parte de su armada se preparaba en Avilés y en Gijón, y él sale antes. Yo creo que en una jugada de decepción, porque evidentemente los franceses iban a enterar de que salía la armada para América. Y precisamente se estaba montando armada en Avilés y Gijón, muy cerca de Francia. Pero él sale anticipadamente de Cádiz y deja los otros barcos allí. ¿Para qué? Intentando tomar por sorpresa a los franceses en la Florida. Y sale con, según los datos que he podido recopilar, con 995 personas en la armada que sale de Cádiz. Entre ellos 254 oficiales de oficios diversos y bueno, cito, canteros, albañiles, carpinteros, sastres, calceteros, zapateros, tundidores, zurrador, herradores, cardoneros, herreros, en fin. Bueno, me imagino que eso efectivamente era todo, bueno, un acompañamiento para instalarse allí. No sé si tuvo mucha oposición o no para ir avanzando, porque en la historia de cómo se funda San Agustín y luego después ir pasando todo lo que sucedió, porque tenemos que decir, y lo hemos dicho, que esta ciudad de San Agustín ha sido ininterrumpidamente habitada, no se ha interrumpido, ¿no?, a lo largo de estos años. Bueno, si obviamos una serie de vicisitudes, Menéndez de Avilés llegó a San Agustín, la llamó San Agustín porque precisamente él reúne su armada en Puerto Rico y se va hacia la Florida, y el día de San Agustín, el 28 de agosto creo que es cuando ve tierra y busca puerto para desembarcar, puerto y lugar para poblar. Todo esto no se hace al azar. Estaba muy bien determinado por las leyes de Indias dónde tenía que colocarse una ciudad y qué requisitos debía tener un puerto. Él llega allí, desembarca y lo primero que hace es empezar a construir una fortificación y a establecer los solares para los pobladores. A su vez, se informa por los indios de dónde está el asentamiento francés. Los franceses se habían asentado varias leguas al norte de San Agustín. El viaje era asequible y a orillas de un río, el río Mayo, que después se rebautiza como San Mateo por Menéndez de Avilés, y allí en un fuerte que lo llamaron el Fuerte de la Carolina. Menéndez de Avilés, una vez informado dónde están los luteranos franceses, pues está a la espera a ver qué pasa. Había descubierto su flota, la tenían en la desembocadura del río Mayo. Los franceses deciden atacarlo. Tenían fuerzas superiores, montan en los barcos, se dirigen por la costa hacia San Agustín, pero Menéndez de Avilés tiene la buena fortuna de que la marea no permite desembarcar a los franceses y que una tormenta que se desata arrastra a la armada francesa. Entonces,
tiene un golpe genial. Decide ir al fuerte de la Carolina y tomar el fuerte de la Carolina por tierra. Acomete la empresa, forma su columna, 500 arcabuceros, se dirige la columna hacia el fuerte de la Carolina, llegan allí, los sorprenden, no esperaban el ataque, sorprende a los franceses y toma el fuerte. Los rebautiza San Mateo, deja una guarnición e inmediatamente vuelve hacia San Agustín, esperando el ataque. El ataque no se llegó a producir. La escuadra francesa fue arrojada sobre la costa y Menéndez de Avilés capturó a todos los franceses y, bueno, cumpliendo la capitulación, parece ser que los ejecutó. Bueno, ya veo que realmente se sabe perfectamente toda la historia de cómo llegó y cómo se fundó San Agustín. Me gustaría también, dando paso a Loles González Ripoll, cómo evoluciona una vez que se ha tomado se ha llegado a la fundación de San Agustín, esa colonia que se forma allí. Realmente San Agustín, como ciudad o como conocemos otras fundaciones de ciudad en América, no es realmente. San Agustín es primero un presidio, es una fortaleza militar con unos franciscanos también, es también territorio de frontera y como territorio de frontera es también territorio de misión y territorio de defensa. Entonces podemos decir que la ciudad de San Agustín es más entonces un presidio, el presidio de San Agustín como otros presidios que jalonan las costas de América. Y toda la historia con asedios continuos, lógicamente por parte de ingleses y también de franceses, es lo que pasa a partir de este momento de fundación y de continua habitación y de intento, pues, como todo territorio fronterizo, de tensión, pero también de contacto. Y por eso es interesante focalizar la historia en este presidio, en este fuerte de San Agustín, porque ahí conviven estos sacerdotes, estos franciscanos. Hay no solamente población civil y población militar, la guarnición militar, que es lo más importante, sino que también hay, y esto es muy interesante, fugitivos, ex-esclavos ya, que llegan desde las colonias norteamericanas y que son hombres libres en San Agustín. Y entonces tendremos dos pueblos de indios, pero también un pueblo de negros fugitivos. El poblado de negros se llamará Gracia Real de Santa Teresa de Mose, y después hay dos pueblos de indios que, como tales, con la villa y con la ciudad, pues también son fundaciones importantes del poblamiento en América. Los asedios, no tienen éxito realmente los asedios de ingleses y el fuerte de San Marcos, que yo no tengo oportunidad todavía de conocer, pero que es la gran fortaleza, como tantas otras, que se irán construyendo a lo largo sobre todo finales del XVII y sobre todo del XVIII, para defenderse del continuo asedio, lógicamente, de las otras potencias. El fuerte de San Marcos se empieza a construir a partir de 1702, pues tardará unos años en terminarse, pero es el símbolo de una ciudad en continua defensa y sobre todo estratégica, ¿no? Es importante como punto estratégico y como tal, cuando la rivalidad anglo-francesa es tan enorme, con España ya como una potencia, podemos decir, de segundo orden a lo largo del XVIII, será el momento, con este enfrentamiento anglo-francés, con la entrada de España al lado de Francia y contra Inglaterra, cuando, después de la Guerra de los 7 Años, en 1763, se pierde Florida. Se pierde Florida porque se intercambia, evidentemente. Entonces, es un momento en el que Inglaterra va a ganar bastante espacio. Francia terminará su presencia, se quedará reducida su presencia en América y España pierde Florida a cambio de recuperar La Habana, que había sido perdida durante 11 meses en 1762. Después hablaremos de esa relación que tenía. Le quería preguntar al señor Varo, ¿qué pasó luego con Menéndez de Avilés? Decía que fue gobernador de la Florida, ¿no? Uh-huh. ¿Se quedó allí o desde ahí se fue a otros territorios? ¿Cómo sí, fue? Bueno, Menéndez de Avilés tenía una serie de misiones encomendadas. Menéndez de Avilés, cuando va a América, consigue poblar, consigue establecerse a la población de San Agustín. A su vez, él tenía encomendado realizar una serie de exploraciones para permitir que otras expediciones pudiesen llegar a América sin contratiempos.
Una labor de descubrimiento era complicada, arriesgada. Las costas no se conocían, los barcos podían encallar, no se conocía muy bien el régimen de vientos, las embarcaciones iban a vela. Entonces, él inmediatamente puebla San Agustín, lo que emprende es el cumplimiento de la capitulación, tenía 3 años para ello, y comienza a fortificar la península de Florida, comienza a establecer al menos 3 pueblos que tenía capitulado, que tenía que fundar, con mínimo 100 pobladores en cada pueblo, con su casa fuerte para la defensa, y comienza a evangelizar. Él no, la primera evangelización, si no recuerdo mal, se llevó unos cuantos jesuitas, sí, que predicaban en la lengua, aprendían la lengua de los indios de la Florida y predicaban en la propia lengua, con lo cual pues, era un poder de atracción grande para esta población. Y el objeto de Menéndez de Avilés impulsó todo esto, con objeto de... La evangelización tenía un carácter muy sui generis. Se introducía mediante la evangelización la cultura española en los indios. Se españolizaba a los indios, con objeto de hacerlos súbditos de la corona. No se buscaba expulsión, se buscaba asimilación. Menéndez de Avilés inmediatamente comienza a emprender todos estos capítulos que tenía como obligación al rey. Los reconocimientos, la fundación de las poblaciones, y con el tiempo, en 1568, quiero recordar, él propone a Felipe II, previamente, el que la Florida dependa de la Capitanía General de Cuba, por conflictos que había habido previamente, conflictos de intereses, conflictos políticos entre el gobernador de Cuba y el de la Florida. Y entonces, en 1568, quiero recordar, es cuando Felipe II le hace gobernador de Cuba, desde donde sigue apoyando la colonización de San Agustín. Consigue varias cédulas reales para llevar colonos a la Florida, y de hecho yo creo que los primeros que llevó fueron canarios, llevó también colonos portugueses, colonos andaluces, asturianos, que se fueron asentando allí en aquellas tierras. Hablaba ya de esa relación que siempre ha habido con Cuba, con La Habana, dependiendo de ella, porque también San Agustín, como decíamos, que siempre ha estado poblada, su población estableció una relación muy especial con Cuba a través de todos esos cambios un poco de gobiernos, ¿no? A lo largo de la historia. Sí, al depender de la gobernación de Cuba, pues la guarnición de soldados tienen que ver su vida también social o su vida que trasciende a lo que es el reducto de San Agustín, dependerá de La Habana, y entonces buena parte de la pequeña élite que hubo en San Agustín intentaba ir a La Habana o celebrar por ejemplo, algunos actos de sus familias o intentar trasladarse a La Habana al final de sus vidas, ¿no? Tanto a ellos como a sus familias. Por lo tanto, ha habido siempre una relación estrecha entre La Habana y San Agustín, hasta el punto, lógicamente, que cuando se tiene que abandonar en 1763, a principios de 1764, se decide, con ciega obediencia al rey, abandonar todos los pobladores, pues la mayoría irán a La Habana, donde hay pues, familiares suyos y una relación tan estrecha. Habrá también algún contingente de población que fue a Veracruz y a Campeche, pero el grueso fue a La Habana. Es interesante la vida de estos floridanos expatriados, porque dejaron sus casas. Tenemos en el Archivo Naval un plano de la ciudad maravilloso que hizo Juan Eligio de la Puente, que era regidor y que fue el encargado de levantarlo. Y entonces tenemos los datos de cada familia, en cada solar, en cada casa,
que pensaban recuperar. Y es realmente, yo lo llamo cartografía del vacío, porque es muy interesante ver un mapa de una ciudad que se abandona, pero que quedan los nombres de todas las personas que en algún momento ¿Y qué ha quedado de San Agustín, digamos, de esos primeros poblamientos? Hablaba antes de ese fuerte, ¿no?, que da como a la ciudad como su aspecto, ¿no? Pero esas costumbres, esas construcciones, o poco, ya se trasladó todo a la No, Habana. realmente algo queda. Desde luego el fuerte de San Marcos, los nombres de las calles, que todavía en ese plano podemos ver y podemos atisbar que alguna continúa. Marina Street, por ejemplo, o de la Puente, me parece que también hay alguna alusión, o Ponce de León, hay una avenida, Ponce de León. Pero claro, una vez que se abandona la ciudad y los ingleses se adueñan, realmente cuando vuelven los españoles en 1784 a recuperarla, bueno, pues se van a encontrar que lo que era el convento se ha utilizado pues para meter animales, en fin, la ciudad está bastante deteriorada. Y además muchas de esas casas y de los solares se vendieron al abandonar la ciudad a algunos norteamericanos, porque no olvidemos que lo que pasa aquí ya no es un enfrentamiento con la potencia inglesa, sino una frontera y un contacto con el emergente Estados Unidos, y es con lo que tendrá que lidiar a partir de entonces, y por eso finalmente es imposible retener semejante territorio. En 1819 habrá una venta por 5 millones de pesetas, me parece que esa es la cantidad que hay de dólares, 5 millones de dólares, efectivamente, estoy yo con las pesetas, 5 millones de dólares se vende a Estados Unidos, que primero lo anexa como territorio y después aparecerá en el estado de Florida, claro. Bueno, hemos intentado repasar rápidamente un poco esos primeros orígenes de San Agustín. Me gustaría terminar con el señor Baro diciendo, bueno, la figura del almirante, hay un hermanamiento ahora de Avilés con, bueno, del 1924 con San Agustín, y cómo está reconocida la figura del almirante. Bueno, exactamente, no le puedo decir el reconocimiento que pueda tener el almirante. No, digo, bueno, históricamente, quiero decir, la figura del almirante Pedro Menéndez de Avilés. Debe estar reconocida y creo que lo estará, porque creo que en San Agustín tiene estatua. ¿Y en Avilés? Y en Avilés también. En Avilés también. Y bueno, Menéndez de Avilés es de estas personas que para nosotros mismos pueden pasar un poco desapercibidas, y que en realidad en un momento de la historia pues se redescubre. Muchas veces no somos nosotros los que la redescubrimos, porque por mucho que se hable aquí de Menéndez de Avilés, a veces pues no se hace caso o no se escucha o no. Y precisamente en ocasiones tienen que venir de fuera para levantar una figura que señera dentro de nuestro propio país. Y para Loles González Ripoll, toda esta historia de la que estamos hablando, es también necesario que aquí en España la volvamos o la reconozcamos, ¿no?, después de todos esos estudios que usted ha hecho. Sí, yo creo que es algo pendiente, pero es que tenemos tantas figuras legendarias o de la talla tan increíblemente aventurera, es decir, son de verdad figuras tan interesantes que darían no para una serie de televisión, para muchos historiadores, para muchas clases y muchos programas de radio, y creo que sí, que deberíamos todos aquí adentrarnos con pasión en una historia que es de por sí apasionante. De momento, Televisión Española ha tenido mucho éxito con Isabel, ahora está con la historia de Carlos I, de Carlos V, y bueno, ahí damos ideas también para que se siga, porque yo creo que el público está interesado en conocer de cerca a esos protagonistas, como dicen, en una época en la que eran aventureros y que se lanzaban sin saber muy bien cuál sería la historia a dónde les iba a conducir, ¿no?, en este caso. Y con esos pocos medios que comparados con los de ahora. Le agradecemos mucho a Francisco Baro Montilla, de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar, y también a Loles González Ripoll, científica titular del Instituto de Historia del CSIC, que nos hayan acompañado en esta parte del programa, en América Hoy, el que estamos dedicando a ese 450
50 aniversario de la fundación de San Agustín, y les invitamos a que se queden con nosotros también por si luego quieren participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos en el Palacio de Linares de Madrid, desde donde hacemos América Hoy, gracias a esa colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España, con la emisión de este programa. Comenzamos la temporada celebrando el aniversario de los 450 años de la fundación de la ciudad más antigua de Estados Unidos, de San Agustín, por el almirante español Pedro Menéndez de Avilés en 1565. Y es un aniversario que, como ya hemos dicho, coincide con la visita de Sus Majestades los Reyes de España a esta ciudad este viernes, dentro de su viaje oficial a Estados Unidos. Si nos escucharon en el programa anterior, ya saben que nos acompañaron Francisco Varo Montilla, de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar, y Loles González Ripoll, científica titular del Instituto de Historia del CSIC, y también Santiago Miralles, director de Casa de América de Madrid. Así que nos quedan otros dos invitados para seguir hablando de este aniversario. Vamos a tener a continuación a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, investigador del Instituto Franklin, y a Manuel Trillo, que es periodista del diario ABC, comisario de la exposición San Agustín, la huella española en la primera ciudad de Estados Unidos. Y en el control de sonido tenemos con nosotros a Rubén Fernández, y quien les habla es Teresa Montoro. Vamos a recibir a nuestros siguientes invitados. Como les decía, vamos a empezar con José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, investigador del Instituto Franklin. Bienvenido a nuestro programa, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Pues encantado de recibirle. Bueno, vamos a saludar también, porque lo tenemos aquí al lado con nosotros, a Manuel Trillo, al periodista del diario ABC, comisario de la exposición sobre San Agustín aquí en Casa de América, y además autor de un libro que se ha presentado aquí en Casa de América. Se presentó este miércoles, La Costa de los Rebeldes. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Pues queríamos dedicar esta segunda parte del programa precisamente a la actualidad de San Agustín y también la presencia española en Estados Unidos. No sé, quería empezar con el señor Gurpegui, como especialista de esos estudios norteamericanos, para que nos diga cómo está ahora mismo esa situación. Las relaciones entre España y Estados Unidos han sido históricamente bastante complejas, ¿no? Ha sido una relación de amor-odio continuo, y en cierta forma en la actualidad pues seguimos en esa misma dinámica. Habría que tal vez que diferenciar la relación, o cuando hablamos de las relaciones entre España y Estados Unidos, lo que es la visión que se puede tener en España a nivel popular o desde el punto de vista de la gente de Estados Unidos, por una parte, y por otra parte las relaciones gubernamentales, las relaciones políticas, ¿no? Las relaciones políticas atravesamos probablemente por uno de los mejores momentos de la relación entre España y Estados Unidos en la época actual, estoy refiriéndome, con el presidente José María Aznar, hubo unas excelentes relaciones con Bush. Después, el gobierno del presidente Zapatero, con el accidente, acontecimiento, adjetivémoslos como queramos, de la bandera, pues se enfrió un tanto más, y actualmente se ha vuelto a recuperar la sintonía entre el presidente Obama y el presidente Rajoy de España. En cuanto al y concluyo, el tercer punto importante de cuando hablamos de las relaciones entre España y Estados Unidos, que siempre, por lo general, nos referimos a esos dos apartados, pero creo que hay uno que es muy, muy importante, que es el económico, y también podríamos meter como un cuarto el cultural. Desde el punto de vista económico, sí que no existe ninguna duda que es el mejor momento de las relaciones entre España y Estados Unidos. Las relaciones económicas de España y Estados Unidos nunca han atravesado por un momento como el actual, tanto en cantidad como en calidad. El número de empresas españolas con inversiones en Estados Unidos se aproxima,
supera el número de 800, ¿no? Hasta hace un año se hablaba de 700, ahora parece ser que son ya 800 las empresas españolas de calado, de nivel, de cierta importancia que tienen negocios en Estados Unidos, ¿no? Y por último, en el terreno cultural, tal vez ese sea y utilizo el término cultural en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? En el sentido incluso de histórico, esa es una asignatura que nos queda pendiente. Es decir, estamos evolucionando de forma positiva, tanto en el terreno popular, digamos que la animadversión que pudo haber hacia los Estados Unidos, sobre todo durante el franquismo, por lo que representaban los Estados Unidos. Yo recuerdo que era estudiante universitario en aquellos años cuando el presidente Reagan visitó a España, y recuerdo que se convocó en la universidad una gran manifestación, que después llegaron hasta la Plaza Mayor de despedida de Reagan, ¿no? Porque se iba. Bueno, eso ahora sería inconcebible, ¿no? En que se pudiera organizar algún tipo de manifestación similar a esa. En el terreno político, como digo, también creo que atravesamos por un excelente momento. El rey ha sido recibido por el presidente Obama. En el terreno económico, indudablemente, sí que no hay ninguna duda, como nunca antes, y sí que nos queda el terreno cultural. En ese sentido, en el cultural, ¿qué importancia puede tener conmemoraciones como esta, la de San Agustín? También se ha hecho, por ejemplo, Ponce de León. Tengo entendido que el presidente Obama tenía interés precisamente en esas celebraciones de San Agustín, con esa cooperación de la Comisión Nacional de Conmemoraciones para la Nueva España, que se ha creado aquí también en España. Pero sí, yo formo parte de esa comisión. Yo soy vocal ¿sí? de esa comisión, sí. Quiero decir que sí, que nos hemos tomado tanto en un sitio como otro como interés, bueno, ¿no? Indudablemente un interés mucho mayor en España aquí que en Estados Unidos, pero bueno, ahí queda una labor muy importante en el terreno cultural. Yo creo que si nos autofelicitáramos por lo que estamos haciendo y nos diéramos abrazos unos a otros, estaríamos equivocando. Nos estaríamos equivocando. Creo que todavía queda una labor muy importante, ¿no? En el programa anterior se hablaba de la importancia de Menéndez de Avilés, por ejemplo, y es muy relativa. Pero claro, es que a mí no me gusta utilizar la palabra conquistadores, pero tampoco me importa utilizarla, ¿no? Pero si preguntamos en España quién es Menéndez de Avilés, no lo conoce absolutamente nadie, ¿no? Hombre, no voy a decir que estuvo a la altura de Pizarro, o de Cortés, o de Magallanes, o de todos estos conquistadores españoles, pero sí que debiera tener un reconocimiento mucho mayor. O si preguntas quién es Cabeza de Vaca, no tiene o nadie Ponce de León, o Ponce el que de también León, ha habido, ¿no? Es decir, que son tres nombres básicos. O Coronado, por ejemplo, son infinitamente más conocidos en Estados Unidos que en España. ¿Y por qué aquí en España no nos hemos preocupado por esa parte de la historia? Porque realmente en España estamos descubriendo los Estados Unidos ahora, y cuando digo descubriendo lo digo en el terreno empresarial. España ha estado siempre muy focalizada hacia Centroamérica y Sudamérica, y no es sino muy recientemente que estamos descubriendo los Estados Unidos. Yo cuando entré en la universidad, hace ya bastantes años, introduje una asignatura, era cuando se empezaban los estudios de filología inglesa en mi universidad, en la Universidad de Alcalá, introduje una asignatura que se llamaba Tradición y Presencia Cultural Hispana en Estados Unidos. Y tuve que luchar contra viento y marea en las instancias universitarias para que eso se admitiera como parte de los estudios de filología inglesa, porque los propios académicos no entendían muy bien cuál era el sentido de esa asignatura, ¿no? O el por qué. Y recuerdo cuando fui a Nuevo México y traje los primeros libros, porque aquí no se podía encontrar, por supuesto no existía Amazon, ni Internet, ni nada de esto. Estoy hablando de los años 80, estoy hablando del año 87-88, ¿no? Que es el curso 87 que entré en la universidad. Traje los primeros libros de autores eran de origen hispano, eran chicanos, ¿no? Lo que se llamaba chicanos, que tenían nombres como Alejandro Morales o Sabine Ulibarri. Recuerdo cuando los traje, yo los buscaba en los archivos, entonces eran todavía manuales, y no los encontraba porque los habían puesto en literatura hispanoamericana en el Departamento de Español. Claro, no es exactamente eso, es decir,
pongo este ejemplo porque hace 20 años, como quien dice, incluso en la academia existía un gran desconocimiento sobre lo que eran los Estados Unidos, ¿no? Y ahora lo estamos en el ambiente, en el terreno cultural que estamos hablando. Y es ahora cuando se está descubriendo, ¿no? Cuando se está reivindicando, pues como programas como el tuyo, ¿no? Bueno, curiosamente cuando hay nombres como Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, que todos son españoles. Sí, los topónimos, ¿no? Todos los topónimos, o Fray Junípero Serra, incluso. Claro. Por ejemplo, también que se ha celebrado en... Hace poco, sí. Sí, yo participé en esta misma casa también participé. Bueno, díganos Igual es que no tienen otro, ¿no? ¿Cuántas comisiones? O porque fui el primero o porque no tienen otro. En esta misma casa, ¿no? Aquí en la Casa de América, pues participé en unas conferencias que organizó, me invitaron el gobierno y el presidente del gobierno de las Islas Baleares, ¿no? Estuvimos hablando sobre Fray Junípero Serra, hicimos también una serie de actos. Manuel Trillo, creo que quería añadir algo. Sí, bueno, yo pienso que precisamente estas iniciativas con las que está teniendo Casa de América, Radio Nacional de España, la Comisión para las Conmemoraciones de la Nueva España y especialmente esta visita de los Reyes a Estados Unidos, pues yo creo que contribuye mucho a sacar del olvido, a rescatar del olvido la historia de España en Estados Unidos. Me gustaría subrayar un hecho, y es que en la visita de los Reyes, no sé si os habéis fijado, que comenzó este martes en Mount Vernon, que es la casa, la mansión o la plantación de George Washington, considerado el gran padre de la patria en Estados Unidos, y acaba este viernes en la ciudad que fundó hace 450 años, Pedro Menéndez de Avilés, que debería ser considerado otro gran padre de la patria de Estados Unidos, ¿no? Además, vamos, en sentido estricto. O sea, él es el que puso los cimientos, digamos, de la civilización europea en Norteamérica, ¿no? Y bueno, habláis del reconocimiento o no reconocimiento de Pedro Menéndez. Yo creo que, vamos, que es una figura apasionante que cuando de verdad los españoles empecemos a descubrirla nos daremos cuenta que es digno, vamos, de una película de Hollywood o de una serie tipo Isabel la Católica o Carlos, perfectamente, ¿no? Quizás haga falta en esta parte de la historia española hispanistas, como en su momento pasó hace unos años, que los historiadores españoles no se interesaban y tuvo que venir de fuera, por ejemplo, para estudiar toda la época de los Austrias o de los hispanistas, y ahora ya sí se ha creado una escuela aquí dentro de España, que se han interesado por nuestra propia historia, ¿no? Sí. Verlo desde fuera para que sepamos que es importante. Sí, en Estados Unidos sí que hay mucho más interés por recuperar todo este ámbito cultural, ¿no? Existe, y casi me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero yo formo parte de un proyecto. ¿Cómo no? Yo digo que probablemente no sé porque fue el primero o porque no tienen otro, ¿no? Existe un proyecto, por ejemplo, ahora en serio, en la Universidad de Texas, que se llama el Proyecto Recovery, que lo está llevando una editorial con Nicolás Canelos, que es alguien muy popular, y son ellos quienes se están interesando. Creo que soy, o al menos era hasta el año pasado, el único español que estaba en el Proyecto Recovery. El Proyecto Recovery es para recuperar toda la herencia española que hay en Estados Unidos, desde los periódicos, absolutamente, empezar a digitalizar todo eso. En España es muy difícil, porque, por una parte, los historiadores, me refiero a la academia fundamentalmente, lo han entendido siempre o se han centrado en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Ahora está empezando a variar, está empezando a cambiar. Pero claro, si alguien se metía en Estados Unidos, resultaba un poco extraño. Pero los norteamericanos han sido también los primeros que han comenzado a reconocer incluso esta presencia, ¿no? Tradicionalmente había dos antologías literarias muy conocidas, que eran la Norton y la Macmillan, eran como las dos antologías por antonomasia, que hasta hace 30 años más o menos, no más, 30, 35 años, comenzaban siempre la literatura norteamericana por John Smith, Captain John Smith, con The History of Virginia, etc. Eso ya ha cambiado, o sea, ahora ya ellos entienden que esto es parte de su historia, entonces empiezan ya con textos incluso... Sí, yo precisamente que he estado hace poco allí en San Agustín, tuve la oportunidad de hablar con la gente, con los americanos, gente también de descendientes de latinos, ¿no? Y por ejemplo una mujer que además es profesora de un colegio,
esta en su caso era hija de cubanos, pero nacida en Estados Unidos y en concreto criada en Virginia, ¿no? Aunque ahora vivía en Miami. Y entonces me contaba que efectivamente que allí la historia que se cuenta en los colegios empieza en 1607 en Jamestown, Virginia, ¿no? Claro. Y entonces todos estos 100 años anteriores de historia de los españoles ahí, que fueron realmente los que llevaron la civilización europea y la tradición, como se suele decir, judeocristiana, pues era prácticamente ignorada o simplemente despachada con unas líneas, ¿no? O como un mero accidente, digamos. Y en cambio en Florida sí es un poco distinto porque allí hay un orgullo mucho más marcado por sus raíces españolas, por el legado español que permanece. Allí en Florida se puede encontrar, por ejemplo, innumerables calles, no solo con el nombre de Ponce de León, sino, por ejemplo, con el de Hernando de Soto, que antes habéis citado también un poco de pasada. Pues hay muchísimas calles que se llaman de Soto. Hay un condado en Florida que se llama de Soto. Y aquí en España no tenemos absolutamente ni idea de quién era este señor, que protagonista de una odisea, de una expedición de más de 4 años, por lo que ahora son 10 estados de los Estados Unidos de América, que es una cosa realmente asombrosa. Sí, hasta el Mississippi. Otra personalidad increíble, como es asombroso, sí. Y todo el interés, este nuevo interés allí en Estados Unidos, puede tener también que ver con el número de hispanos hablantes que... Probablemente. La fuerza y el interés que se puede tener es por el pues, aparte de económico, como decía, de España para allá. Sí, pero sí, el número de hispanos. Escuchaba el otro día que Estados Unidos es ya la 4ª nación del mundo en número de hispanohablantes. Y que probablemente ya nos pasaría a nosotros, a España, en pocos años, ¿no? Eso es lo que está despertando allí el interés. La fuerza que tiene España en Estados Unidos, el español, mejor dicho. De hecho, la fuerza del español en Estados Unidos no es por España, sino es por los emigrantes latinoamericanos. Sí, pero si me permites, yo es que, como te digo, acabo de estar en San Agustín y sí me gustaría remarcar una cosa, y es que muchas veces cuando hablamos, a lo mejor pensamos, cuando se lo cuenta alguien, ¿no? San Agustín, el orgullo que hay por lo español allí. En San Agustín ahora mismo quedan apellidos en ciertas familias de antiguos españoles, pero realmente, San Agustín, la población es, por decirlo así, gringa de pura cepa. O sea, allí no se oye hablar por las calles en español, más que a turistas, si acaso, que vienen, pues a lo mejor de Miami o donde sea, pues eso, descendientes de cubanos. Y es muy curioso. Y yo cuando... El interés, por ejemplo, de la alcaldesa, y de todo lo que han preparado para ese recibimiento. Y la gente, es que es lo chocante, que siendo, como digo, gringos de pura cepa, pero llevan con muchísimo orgullo el hecho de ser la primera ciudad de Estados Unidos y, en concreto, de haber sido fundado por los españoles hace 450 años. Porque yo, cuando llegué allí a San Agustín hace unos días, resulta que al llegar a la fachada del hotel donde me iba a hospedar, precisamente en el Boulevard Ponce de León, por cierto, había colgando, era un hotel, en fin, modesto, nada del otro mundo, 2 grandes banderas de España allí en homenaje a los orígenes de la ciudad. Pero es que eso era la primera, pero es que el resto de la ciudad... Normalmente ponen la bandera española, la de los Austrias, normalmente. Sí, en el fuerte de San Marcos, que ha citado Loles antes, tienen puesta todavía ahí, como homenaje a los españoles, la antigua bandera con el aspa de San Andrés o de Borgoña. Sí, es normalmente la que ponen. Pero estos días, ahora cuando recibirán... Preparaban el recibimiento, ¿no? Cuando vayan a recibir este viernes a los Reyes, yo estoy convencido que va a ser un recibimiento espectacular y la gente se va a volcar. Es que está la ciudad empapelada en rojo y amarillo, que yo creo que aquí hace que no vea una ciudad así, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? De verdad que es espectacular. Has dicho muy bien, efectivamente, San Agustín, yo cuando estuve, pues no escuchaba mucho hablar español, no recuerdo prácticamente haber escuchado hablar español, y si lo hice, pues efectivamente, pues sería algún turista cubano que llegaba por allí. Porque bueno, y a mí no me parece mal, ¿no? O sea, está muy San Agustín, sobre todo la parte antigua, aparte de vivir del golf y del buen tiempo que tienen, que está rodeado de playas, que tienen buenas playas. Y de las playas, que tienen también buenas playas, pero viven sobre todo del turismo, y ellos están muy orgullosos de su pasado. Porque para ellos es un plus, es un plus, sí. el tener esa raíces. Lo que hacen
es un poco lo que han intentado, pero yo creo que no lo han conseguido. Yo estuve también en Plymouth, que es donde llegan los puritanos, y en Plymouth tienen una total recreación de lo que era, cómo era Plymouth cuando llegan los puritanos, ¿no? Fue muy interesante. El reparto es increíble, igual había allí 200 personas. Entonces están hablando, por mi formación obviamente yo conocía la obra de William Bradford, Plymouth Plantation, y entonces pues ellos actúan como si se hubieran parado en el 1620, ¿no? Y entonces pues hablaba con ellos. Yo como conocía los nombres de las personas que habían viajado en el Mayflower, etcétera, y era muy divertido. Fui en ese viaje fui con el entonces compañero, yo y rector de la universidad, Fernando Galván, íbamos los dos en ese viaje hace también muchos años, todo lo que he hecho hace muchos años que lo he hecho. Y entonces pues era divertido porque hablaban como si estuvieran en 1620, ¿no? Entonces me preguntaban por el rey de España, preguntaban por esto, preguntaban por San Agustín. Sí, pero en San Agustín, ¿no?, se están haciendo también cosas de esas, ¿eh? Hay, por ejemplo, una cosa que le llaman allí, aunque lo llaman en inglés, porque bueno, en realidad el público es sobre todo anglófono, ¿no? Pero le llaman el Spanish Colonial Quarter. Y bueno, es como un barrio español en el que también recrean un poco aquello. Y estos días, bueno, pues se han hecho muchas recreaciones históricas de Menéndez de Avilés. Te interrumpo porque algo que si mal no recuerdo, y si tú has estado hace poco podrás recordármelo, pero creo que el monolito que está enfrente de la iglesia es en conmemoración a la Constitución, a la Pepa. Efectivamente, además se considera que es el único monumento existente de ese tipo. Es un obelisco. Es un obelisco enfrente de la iglesia. Sí, bueno, enfrente de la iglesia es que está en la Plaza de la Constitución, llamado así en castellano, en español. Se llama Plaza de la Constitución. Y efectivamente, claro, en aquella época, en 1812, aquel territorio pertenecía todavía a España. Hasta 1821, en que se arrió definitivamente la bandera, siguió siendo territorio español, ¿no? Y ese monolito se conservó allí. Y este año se ha construido una réplica de ese monolito que se ha regalado a la ciudad de Avilés, precisamente, su ciudad hermana, con la que conserva pues una relación de una estrecha amistad, ¿no? Pues antes de ir despidiendo a nuestros invitados y de saber si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los cuatro, quería recordar que precisamente Manuel Trillo ha sido el comisario de San Agustín, la huella española en la primera ciudad de los Estados Unidos, que se puede ver en Casa de América hasta el 30 de septiembre, y ahí la he visto y todos los pasos históricos se pueden entender perfectamente. Si alguna duda le quedaba después de... Junto a Román Álvarez, por favor, que es el otro comisario, y que además Román Álvarez es historiador, fue concejal de Avilés y es el que mejor conoce la relación entre los dos países y el que me contó a mí toda esta historia que has mencionado antes de 1924, en la cual vinieron con ocasión de un traslado de los restos de Pedro Menéndez, que eso da para otra historia, porque en fin, bueno, es que tenemos una larga lista aquí. Pedro Menéndez, después de muerto, casi viajó tanto como de vivo. Y entonces, con ocasión de aquel traslado de un sepulcro a otro, digamos, fue una delegación de San Agustín, viajó a Avilés en 1924, y en aquel momento fue unos acontecimientos que tuvieron un gran impacto porque, claro, todavía las relaciones entre España y Estados Unidos eran tensas después de la guerra de Cuba, que estaba muy reciente. 1898, efectivamente. Entonces aquello sirvió un poco de reencuentro entre los dos países. Bueno, Manuel Trillo también decimos que acaba de presentar aquí en Casa de América La Costa de los Rebeldes, un viaje a los orígenes de Estados Unidos desde Boston hasta los confines de Florida, así que es más, ya veo que le ha gustado el tema, ¿no? Sí, no, la verdad que llevo unos años ya profundizando en ello, y es muy curioso también porque la historia de Estados Unidos, los estadounidenses buscan mucho, al ser un país tan joven, anclar sus raíces en algo, ¿no? Y es muy divertido una cierta competición que tienen en quién son los primeros en algo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pues San Agustín está considerada la primera ciudad de Estados Unidos continuamente habitada. Pero, por ejemplo, Pensacola, que tuvo un primer asentamiento en 1559, que luego se acabó desmantelando, pues también se reivindica como la primera ciudad, bueno, aunque no fue continuamente habitada, pero ellos se reivindican los primeros. Y el año que viene, en 2016,
seguramente hablemos otra vez ahora del 450 aniversario de Santa Elena, que es uno de los poblados a los que antes se refirieron los expertos aquí en esta mesa, que fundó también Pedro Menéndez. ¿Y qué pasa? Que en Santa Elena, en Carolina del Sur, fijaos, en Carolina del Sur, sí, lo que es el sur, el corazón del sur, del viejo sur, allí también está surgiendo una iniciativa para reivindicar que Santa Elena fue en realidad la primera ciudad, porque ellos dicen, como ha dicho Loles antes, que San Agustín era un mero puesto militar. Y entonces ellos dicen que no, que es que la primera ciudad como tal, primer poblamiento, era Santa Elena, el que realmente, dicen ellos, pues sirvió, o sea, tenía vocación de permanencia, ¿no? Aunque luego pues se acabó desmantelando también. Pero es divertida esa competencia que hay. ¿Habrá José Antonio Gurpegui también, Comisión Nacional de Conmemoraciones para Santa Elena? ¿Es una idea? ¿O pues no ¿cómo sé, podemos concluir? Cuando el director de Casa de América ha dicho pues que ya pues que este año se desmantelaba la Comisión para las Conmemoraciones de Nueva España y todo eso, es la primera noticia que tengo, pero seguro que está él mejor informado que yo, ¿no? Le van a quedar deberes pendientes, sí. Bueno, pero quedan deberes por eso, porque tenemos Santa Elena y muchas cosas más. Después hay muchos otros. Ahora, bueno, o sea, se empieza ahora y de hecho cuando a mí me llamaron y me ofrecieron formar parte, pues una de las cosas que me dijeron que era que esto era una carrera a medio largo plazo, porque iban a empezar después de Ponce de León, pues iban a seguir toda una serie, el siguiente era San Agustín, etcétera, y que van a seguir muchos otros después, ¿no? Pues como conclusión, estamos mejorando tanto la imagen de España en Estados Unidos, los orígenes de Estados Unidos aquí en España. ¿Qué faltaría hacer? De momento estamos empezando el camino. Yo pienso, efectivamente, como dices, estamos empezando el camino y estoy convencido que se va a lograr y que es cuestión de tiempo. Es decir, la historia es también muy tozuda, entonces pues lo mismo que la Norton Macmillan, que decía antes, pues comenzaban con John Smith y ahora pues obviamente pues comienzan con los autores españoles. Yo pienso que va a ocurrir exactamente lo mismo con todo y que ocurrirá también en las escuelas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, en lo que decías, que en el resto de Estados Unidos se sigue todavía con John Smith, pero va a ser cuestión de tiempo. Va a ser cuestión de tiempo tal vez por la propia demografía norteamericana, con la importancia de los iberoamericanos, tanto de Centro como de Sudamérica, que llegan y que van a reivindicar esa parte de su historia. Y pienso que será cuestión de tiempo. Algo que ya Walt Whitman y también el presidente Kennedy, dos personajes muy importantes en la historia norteamericana, ya lo decían: los americanos tenemos que entender que nuestra historia no empieza con la llegada de John Smith. Es decir, es algo que vamos arrastrando. Yo la primera personalidad que he leído algo en ese sentido fue Walt Whitman, pero después también me ha metido en una visita de archiveros españoles a la Casa Blanca en tiempo de Kennedy. No sé lo que hacían los archiveros españoles. También el presidente Kennedy reivindicaba precisamente la necesidad que tienen los norteamericanos de reconocer que su historia no empieza con John Smith o con Jamestown, sino que empieza con los españoles. Yo creo que es una carrera de fondo, pero que efectivamente se están haciendo cosas, y la verdad es que yo creo que los españoles y los propios estadounidenses, cuando conocen realmente la historia, se dicen, anda, pero esto era así, pues esto no lo sabía, y se sorprenden y se enganchan, la verdad. Pues deseamos que esta carrera de fondo siga adelante y no se pare. Este programa es uno, de esos pequeños ayudas para que también se conozca esta historia, y como hace Casa de América, que siga haciéndolo a lo largo de esta temporada y de la próxima. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, o si no, nos despedimos. Agradezco a nuestros invitados que hayan participado en este programa de América Hoy, recordando y celebrando ese aniversario, los 450 años de la fundación de la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín. Así que gracias a todos también por acompañarnos. Gracias.